Putin ha tenido un plan estratégico infalible desde hace años. Su plan era simple pero mortal: dividir y reinar. Utilizar los puentes estratégicos que había establecido en Europa para dividir el continente, hacer que se derritieran dos gobiernos y crear estados satélites fieles a él. Sin embargo, a partir de febrero de 2026, esta ecuación se ha invertido. La trampa perfecta del Adriático por Europa estaba en marcha desde hacía meses. El 16 de febrero de 2026, Bruselas lanzó la última ficha en Polonia, destruyendo los últimos puentes que Moscú había construido por sí mismo. La ruta hacia Hungría y Eslovaquia se cerró repentinamente. Por supuesto, los movimientos de Europa contra el plan mortal de Putin no se limitaron a desactivar estratégicamente este puente. Fue mucho más ingenioso, silencioso e invisible: borrar físicamente a Rusia del continente. Para comprender esta operación, primero hay que mirar al norte del mapa, los Bálticos: Lituania, Letonia, Estonia y Polonia. Estos países no solo han cerrado todas sus conexiones terrestres con Rusia, prácticamente las han sellado. La base militar rusa en Europa, Kaliningrado, ya no es una fortaleza, sino una prisión rodeada por las aguas de la OTAN. Aislamiento estratégico. Los ojos y oídos en el interior han hecho informes de fuerza constantemente. Sin embargo, en noviembre de 2025, las autoridades de Varsovia cerraron oficial y físicamente el consulado general en Gdańsk, último tapiz de refuerzo de inteligencia en la costa. Esta fase final del juego se estableció el 22 de octubre de 2024, cuando Polonia cerró el consulado ruso en Poznań, anunciando el fin de la guerra híbrida. Putin todavía dependía de un último punto estratégico: los puentes energéticos. Pero ahora esos puentes también están cerrados. Cursos terminales masivos de GNL construidos en el puerto de Gdańsk y gas noruego ha entrado el gas ruso en el norte. Durante años, el Kremlin amenazó: se congelarán sin nosotros. Europa ha completado su propio escudo energético, con gas GNL estadounidense y gas noruego, entrando en vigor a partir de 2025. El norte se congeló, la frontera se convirtió en una fortaleza. A Putin solo le quedaba una puerta de entrada para infiltrarse en Europa: el sur. El plan de Moscú era impecable en papel. Si eran expulsados del norte, entrarían por el sur, por la vía adriática. Después de todo, Orbán y Fico esperaban en esa vía. Así, Putin contaba con la vía adriática siempre abierta. Moscú había utilizado esta vía para incitar a Budapest contra Bruselas. Sin embargo, gracias a los trabajos de infraestructuras llevados a cabo silenciosamente durante todo el año 2025, Bruselas ya había transformado esta vía en una trampa mortal para Rusia, en lugar de una cuerda de salvamento. Si eso no hubiera sido el caso, tal vez Putin habría encontrado una, pero había otra. Catástrofe que Putin no había previsto. Para que la trampa funcionara perfectamente, Rusia no debía tener ninguna otra salida posible. La persecución implacable de Occidente no había comenzado solo en tierra, sino también en el mar. Las prohibiciones de transferencia, mientras la vía marítima estaba bloqueada, Rusia era impotentemente impulsada hacia el único gasoducto restante, es decir, en el pliegue de la Unión Europea. La estrategia de Bruselas era simple: cerrar los mares, forzarlos al suelo, al gasoducto adriático. Iban a pasar por ese gasoducto, o bien se ahogarían. Rusia se dirigía ella misma hacia la trampa. Y en el mismo momento en que Rusia pensaba tomar su último respiro, la puerta se cerró en su cara. Pero no fue Croacia quien cerró la puerta, fue el espíritu colectivo de la Unión Europea. En esta línea para la cual Putin había jurado durante años que era esencial para nosotros, Bruselas ya había completado sus preparativos técnicos. La administración de Zagreb simplemente implementó las instrucciones de la Unión Europea. Los datos técnicos fueron presentados. Se dijo que la alternativa está lista. Y con una decisión única el 16 de febrero de 2026, los últimos puentes en Europa también fueron cortados. En cuanto a la superficie del evento, la situación parecía ser una negociación energética regional rutinaria.
El oleoducto histórico Druzhba, que se extiende desde Ucrania hacia Europa, había perdido su fiabilidad debido a los daños sufridos en medio del conflicto. Territorio. En la continuidad de esta infraestructura inestable, Hungría y Eslovaquia llamaron a las puertas diplomáticas croatas en busca de una alternativa para llenar el vacío energético creciente. Su plan se basaba en un escenario de transición pragmática. Cuando la ruta nórdica se volviera arriesgada, traerían petróleo ruso al Adriático y lo importarían a sus refinerías utilizando el oleoducto croata Janaf. Su objetivo era seguir bombeando la energía del Kremlin bajo el pretexto de una necesidad infraestructural. Sin embargo, existía una realidad fundamental que habían pasado por alto debido a la miopía diplomática. Su verdadero socio no era solo la administración de Zagreb, sino el espíritu institucional de la Unión Europea, que reorganizaba el tablero. Bruselas había sido chantajeada por Viktor Orbán durante años. Hungría utilizó el argumento: somos un país geográficamente atrapado, somos técnicamente dependientes del petróleo ruso, como un escudo. Según los argumentos presentados sobre la mesa, Rusia no tenía otra opción que seguir el camino propuesto. Hungría dependía en un 86% de Rusia para el petróleo, mientras que Eslovaquia dependía en un 100%. Estas estadísticas contundentes se utilizaron durante años como una excusa perfecta para suavizar las sanciones y vetar decisiones conjuntas. La Comisión Europea decidió refutar este chantaje político, no con condenas diplomáticas, sino con datos de ingeniería. Croacia fue elegida como el ejecutor en el terreno de esta gran estrategia, es decir, la espada de Bruselas. La administración de Zagreb, junto con los ingenieros de la Comisión Europea, probaron la capacidad del oleoducto Janaf y confirmaron que el sistema es una puerta de entrada masiva modernizada. El punto de inflexión llegó con la impactante declaración realizada por el ministro de Economía de Croacia, Ante Prasenijar, el 16 de febrero de 2026 a través de las redes sociales, cuyo texto había sido cuidadosamente elaborado en los pasillos de Bruselas. El ministro anunció al mundo que el oleoducto adriático estaba operativamente listo y que ya no había ninguna excusa técnica para que algún país de la UE siguiera dependiendo del petróleo ruso. Según los datos publicados, el oleoducto Janaf actualmente tiene la capacidad de transportar más de 14 millones de toneladas de crudo por año desde fuentes no rusas a refinerías en Hungría y Eslovaquia. Este volumen es más que suficiente para operar tanto la refinería MOL de Hungría como las instalaciones de Slovnaft en Eslovaquia a plena capacidad sin ningún problema. En otras palabras, no había un problema de ingeniería que superar, sino más bien una elección política basada en los márgenes de beneficio. El movimiento del ministro devastó instantáneamente el famoso argumento de «no tenemos otra opción». Entonces, si el oleoducto está cerrado, ¿no puede Rusia encontrar otra manera? Aquí es donde entra en juego la impecable trampa logística de Bruselas. Aquí es donde el Kremlin y Budapest están realmente atrapados. Mientras se discuten rutas por carretera y ferrocarril en Europa, en realidad son fantasías inviables. Primero, mirando la logística por carretera. Para proporcionar el flujo masivo de 150 a 200.000 barriles por día que Hungría necesita, se requerirían miles de camiones cisterna. El costo logístico de esta operación sería de 5 a 10 veces el del oleoducto. Considerando las regulaciones sobre emisiones ambientales, los estrictos controles aduaneros y los cuellos de botella burocráticos en los cruces fronterizos, un envío así por flotas de camiones sería prácticamente imposible. La segunda opción, la logística ferroviaria, también es un callejón sin salida serio. La opción de transportar mercancías por tren desde Rusia a los puertos bálticos, luego por mar hasta el Adriático y recargar en trenes ya ha sido frustrada por las sanciones de la UE y las restricciones portuarias. Las diferencias entre el ancho de vía ruso y el ancho estándar europeo causarían semanas de retrasos en la transferencia de productos en las terminales fronterizas. Esta compleja cadena es un drenaje costoso que anula la ventaja de precio del petróleo ruso. El panorama logístico general es bastante claro. Si se corta el oleoducto, el ferrocarril y la carretera no son alternativas, sino un cuello de botella logístico costoso e inadecuado para el Kremlin. La Unión Europea ha utilizado la geografía como arma y ha atrapado a Rusia en la costa del Adriático. El verdadero objetivo de la Unión Europea no era tanto bloquear el flujo físico, sino golpear el corazón del mecanismo de renta de guerra interno. Esta interrupción impuesta por la mentalidad estatal de Bruselas y la espada de Croacia va más allá de una mera interrupción del suministro. Esta onda expansiva que se extiende desde la costa del Adriático ha creado un efecto de tsunami geopolítico que ha sacudido los cimientos macroeconómicos de Moscú, Budapest y Bratislava. La Comisión Europea ha convertido su poder regulador en un arma estratégica, asestando un golpe asimétrico a la máquina de guerra del Kremlin. La naturaleza destructiva del panorama es clara desde la perspectiva de la Federación Rusa.
A pesar de las fuertes sanciones internacionales, el Kremlin se aferró a este mercado en el corazón de Europa como una sanguijuela. Esta exportación por oleoducto con costos de transporte casi nulos era un modelo de ingresos altamente rentable que financiaba directamente la economía de guerra sin tener que lidiar con los riesgos de flotas en la sombra o pólizas de seguro altas. Ahora esta puerta ha sido cerrada por la postura resuelta de Europa. Según los modelos económicos, la inoperatividad del gasoducto podría costarle a Rusia entre 5.000 millones y 7.000 millones de dólares en ingresos anuales directos. La evaporación de este flujo de efectivo, dado el enorme costo de la guerra, ampliará aún más el agujero negro en el presupuesto ruso. Incluso si Moscú redirige este petróleo a Asia, tendrá que usar petroleros fantasma cuya maniobrabilidad está limitada por el seguro de la Unión Europea y las sanciones de paso por estrechos. Esta necesidad logística elevará los costos de transporte por las nubes y erosionará las ganancias netas por barril. Además, la pérdida de este mercado ha socavado fundamentalmente la propaganda del Kremlin de que Europa se congelará sin nosotros. Esta onda expansiva también se siente intensamente en la economía húngara y en el futuro político de Viktor Orbán. El poder de Orbán en la política interna se basaba en las extraordinarias ganancias que el grupo MOL obtenía del petróleo ruso con descuento y el escudo de energía barata que ofrecía a sus votantes. Bruselas envió a Budapest a un estado de pánico al enviar el mensaje: proporcionaremos el petróleo para operar sus refinerías, pero transportaremos petróleo transparente comprado a precios de mercado. Ahora, obligada a comprar petróleo costoso a precios de mercado, Hungría está preparando el escenario para el aumento de los precios del combustible, el aumento de la inflación y el aumento vertiginoso de los costos industriales. La administración de Orbán no puede jugar imprudentemente su carta de veto contra Croacia porque no hay escasez de capacidad, sino más bien una alternativa limpia. Habiendo perdido subsidios baratos, la industria húngara enfrenta una prueba de competitividad y corre el riesgo de perder su atractivo para los inversores extranjeros. La misma situación se aplica al primer ministro eslovaco Robert Fico. Mientras Slovnaft, la única refinería del país, enfrenta una crisis de materias primas, Bruselas manejó hábilmente la situación al afirmar que no hay riesgo de suministro a corto plazo. El mensaje es bastante claro: hay 14 millones de toneladas de capacidad disponible en el mercado. Sus refinerías no se detendrán, pero ya no financiarán a Moscú. La Unión Europea ha enfatizado que el suministro no se ha interrumpido, sino que su dirección ha cambiado, eliminando así cualquier narrativa potencial de victimismo desde el principio. En lugar de dejarlos en la oscuridad, ha optado por disciplinarlos económicamente, eliminando márgenes de beneficio injustos. La reflexión en todo el continente es el restablecimiento de la autoridad institucional de la Unión Europea. La Unión, paralizada durante años por crisis de veto, ha demostrado cuán decisiva puede ser, no a través de complejos procesos de votación, sino mediante una decisión administrativa basada en reglas de infraestructura. La postura de Croacia confirmó que los intereses comunes de seguridad tienen prioridad sobre las ambiciones comerciales individuales. Este cambio de paradigma también ha servido como una advertencia impactante para otros países que persiguen una política de equilibrio en los Balcanes. Cuando se observa a través de un amplio lente geopolítico, la ruptura de Janaf es más que una simple negativa de tránsito. Es el nivel de madurez alcanzado por la doctrina de cerco geoeconómico de la Unión Europea contra Rusia. La visión de Putin de hacer a Europa dependiente de los gasoductos se ha derrumbado en las aguas del Adriático. Bruselas ha dejado atrás su identidad de bloque económico pasivo y se ha convertido en un agente de cambio duro que utiliza los puntos de acceso logísticos como arma. Ha aplastado el chantaje político no con debates burocráticos, sino con frialdad ingenieril, diciendo: tu capacidad es de 14 millones de toneladas, tienes alternativas, no tienes excusas. Esta táctica de asedio en el gran juego de ajedrez ha bloqueado 3 frentes diferentes en el continente. En el norte, la necesidad de gas ruso ha sido eliminada con la puesta en marcha de terminales de GNL, mientras que las fronteras orientales se han convertido en una fortaleza con guerra electrónica y barreras físicas. En las rutas marítimas, los paquetes de sanciones han bloqueado el tránsito de la flota en la sombra. Las repercusiones de este jaque mate estratégico en el frente interno de Rusia tienen un potencial mucho más destructivo que cualquier pérdida de municiones en el campo de batalla. Gigantescas empresas como Gazprom y Rosneft, que llenan las arcas del Kremlin, han sido físicamente desarraigadas de sus lucrativos mercados. Esta pérdida de miles de millones de dólares en ingresos es una línea de falla que sacudirá el equilibrio de poder entre la élite, los ejecutivos y los oligarcas. Esta clase, que construyó su riqueza vendiendo energía a Occidente, verá su lealtad al régimen seriamente puesta a prueba al sentir el impacto financiero del estrangulamiento logístico en sus balances.
Acelerar la impresión de rublos para cubrir el déficit presupuestario alimentará la inflación, acelerando el colapso del escenario interno. La disminución de ingresos empujará al régimen hacia maniobras financieras arriesgadas, mientras que la caída en las ganancias intensificará la competencia entre los centros de poder y desencadenará la posibilidad de un motín silencioso en los pasillos del Kremlin. La ilusión de estabilidad económica prometida por Putin a sus élites se desvanece día a día. El costo de la guerra también está consumiendo los canales económicos que alimentan la autoridad interna. La estrangulación ahora no solo está en el frente, sino directamente en los edificios administrativos de Moscú. En el frente de la Unión Europea, esta situación es una victoria silenciosa para la táctica de debilitar a los caballos de Troya internos. Bruselas ha optado por desconectar el respirador del que depende la economía húngara, en lugar de participar en debates infructuosos con los vetos diplomáticos de Budapest. Al haber perdido su energía barata, Hungría se verá obligada a someterse a los fondos estructurales congelados de la UE y a los requisitos de transparencia para evitar ser llevada a un callejón sin salida económico. La presión geoeconómica se ha convertido en un arma sofisticada utilizada por la Unión para reparar sus propias grietas internas. La estrategia del Kremlin de volcarse hacia los mercados asiáticos también es un reflejo de esta desesperación. Aunque Putin está intentando vender el volumen que ha perdido en Europa a China e India, estos actores son conscientes del cuello de botella logístico. Beijing y Nueva Delhi están utilizando su poder de compra para adquirir petróleo con grandes descuentos, a niveles cercanos a los costos de extracción y transporte. Rusia ha sido detenida en el juego que comenzó. Ha dejado de ser un jugador dominante en el mercado energético global y se ha convertido en un proveedor de materias primas a merced de los gigantes asiáticos, aceptando cualquier precio que dicten. Décadas de oscura dependencia energética que se filtraban en las venas de Europa fueron cortadas por la mente ingeniera de Bruselas y la espada de Croacia. La excusa de Hungría de una dependencia del 100% se derrumbó ante 14 millones de toneladas de capacidad alternativa. Los callejones logísticos sin salida y el enorme muro de costos creado por miles de tanqueros condenaron a Rusia a la impotencia en la costa del Adriático. La ilusión de Putin de que podía chantajear a todo un continente a través de la energía fue devastada frente a esa válvula cerrada. Los aumentos de precios que se vislumbran en el horizonte de las calles de Budapest son las huellas de la bancarrota diplomática del Kremlin en Europa. Con esta impecable trampa geoeconómica, la Unión Europea ha enviado al mundo un mensaje claro. Tenemos el poder de cortar el flujo de recursos hacia la guerra. Para Putin, el imperio energético europeo que una vez gobernó ahora no es más que un sueño irrecuperable. Entonces, ¿cuáles son tus pensamientos sobre esto? Por favor, comparte tus opiniones en los comentarios. Para estar informado sobre los análisis especiales de PPR Global, suscríbete a nuestro canal y no olvides activar las notificaciones. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos.